Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Cómo se encuentra hoy? Iniciando una nueva semana. Una nueva semana y culminando un mes. Eso es así. 31 de enero ya. Tan, 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 tan. Se fue bien rápido este mes de enero y ya con nuevo impulso para iniciar otro mes. Así que vamos a vivir este día. Vamos a culminar este. Vamos a culminar para ver qué nos va a deparar el mes próximo. Amor, es el mes del amor, Claro. así de la amistad, así que será un mes precioso. Es el mes también y hay un día dedicado a la vida consagrada. Así que muchas cosas buenas. Eso es así. Seguro. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude con la oración que abre la etapa del testimonio y estamos rezando durante este tiempo. Y recordamos que estamos reflexionando sobre el mensaje del Papa Francisco sobre la paz. Señor Jesucristo, Rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. haznos como San Juan Diego, Testigos del Evangelio. sencillos, Trabajadores incansables. generosos y obedientes a tu llamada. Para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Bosco, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Felicitamos a los padres salesianos por la fiesta de su fundador, Don Bosco, al igual que las hermanas salesianas. Hombres y mujeres que en su opción vocacional al servicio de la Iglesia han optado por la educación, especialmente de las generaciones más jóvenes, niños y niñas jóvenes, adolescentes. Y que a imitación de su fundador, con alegría y entusiasmo, caminan junto a estos niños, a estos jóvenes, a estos adolescentes, para continuar evangelizando y llevando un mensaje de alegría, como tiene esta comunidad religiosa de los salesianos. Y como diría el Papa Francisco, ¿verdad?, en esta carta que nos está hablando de ese pacto educativo global, una educación acompañada por el compromiso de orientarlo a promover la cultura del cuidado. Esa cultura que frente a las fracturas de la sociedad y de la inercia de las instituciones quiere crear nuevas alternativas con las nuevas generaciones. Y esta Jornada Mundial de la Paz tiene como tema diálogo entre generaciones, educación y trabajo, un instrumento para construir una paz duradera. Y el Papa nos invitaba o nos proponía 3 caminos para construir esta paz que es duradera. En primer lugar, el diálogo entre las generaciones como base para la realización de proyectos compartidos. En segundo momento, la educación como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y por último, el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Estos 3 elementos son esenciales para la gestación de un pacto social sin el cual todo proyecto de paz es insustancial. Diálogo que sea sincero, aunque ciertamente no esté exento de una dialéctica justa y positiva. Y esto requiere confianza, una confianza que sea básica, fundamental entre los interlocutores. Es importante recuperar la confianza mutua en este momento, ¿verdad?, en que hay tantas dificultades para hablar, cómo abrir el corazón, no armarnos, no ponernos en son de guerra, sino desarrollar esa capacidad de escucharnos. Y aunque nos confrontemos, ser capaces de ponernos de acuerdo para caminar juntos. Esto implica entonces que entre todas las generaciones se labre, aún en el duro combate, ¿verdad?, en la dura tierra del estéril del conflicto, semillas, broten esas semillas de paz, de una paz duradera y compartida. Por eso en ese diálogo sincero el Papa nos dice que dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos. Y esto nos hará ciertamente desarrollar y hacer germinar sueños, suscitar profecías, hacer florecer esperanzas, esa esperanza
que brota de un árbol, ¿verdad? Bien plantado, porque ¿cómo podrían los árboles crecer y dar frutos si no tienen raíces? Y esas raíces están en ese diálogo entre las generaciones. Por eso la importancia de este cuidado de esta casa común, que es casa de todos, este medio ambiente que nos invita el Santo Padre también. Por eso nos dice que tenemos que apreciar y alentar a los numerosos jóvenes que se esfuerzan por un mundo más justo y atento a la salvaguarda de la creación confiada a nuestro cuidado. Y esto lo vamos a lograr si desarrollamos una buena instrucción y una educación, si invertimos en ella y no vemos como pérdida, porque así estaremos desarrollando esa cultura del cuidado, esa cultura del, podríamos decir, cercano, esa cultura de la ayuda mutua. Es importante mirar el proyecto, verá, como una inversión, no simplemente como una debilitamiento, lo contrario, inversión, cuando dudamos, como pérdida, no veamos que lo que invertimos se pierde, sino todo lo contrario, se invierte en los jóvenes para mejorar, para mirar hacia adelante en un futuro alegre, en un futuro nuevo, en un futuro diferente. Por eso el Papa dice que me gustaría que la inversión en la educación estuviera acompañada por un compromiso más consistente orientado a promover la cultura del cuidado. Eso es, cuidarnos unos a los otros, atendernos los unos a los otros. Y en la medida en que abrimos el pensamiento y establecemos puentes, creamos cercanía y nos ayudamos. Por eso es necesario forjar un nuevo paradigma cultural a través de un pacto educativo global, ¿verdad? Que muy bien decía el padre al inicio del programa, y con las generaciones más jóvenes, que involucre en la formación de personas maduras a las familias, comunidades, escuelas y universidades, instituciones, religiones, gobernantes, a toda la humanidad. Un pacto que promueva la educación a la ecología integral según un modelo cultural de paz, de desarrollo y de sostenibilidad, centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y su entorno. Aprovechando la experiencia de los mayores, esa experiencia que es sapiencial, que es espiritual, y sobre todo el apoyo, el afecto, la creatividad, el dinamismo de la juventud. Que no se excluyan el uno al otro, sino que ambos logremos trabajar y desarrollar juntos proyectos comunes. Pasamos entonces a este tercer camino para construir una paz verdadera, y es promover y asegurar el trabajo, y él construye la paz. El trabajo es un factor indispensable para construir y mantener la paz. Es expresión de uno mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo, colaboración con otros, porque se trabaja siempre con o por alguien. En esta perspectiva marcadamente social, el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso. Así pues, el Papa nos da o nos hace reflexionar sobre el sentido del trabajo. A veces la gente, lo decíamos la semana pasada, lo ve como un castigo. No nos damos cuenta que el trabajo es indispensable, es la forma con la cual tú y yo colaboramos con el Creador, construimos, mantenemos esa paz. ¿Por qué? Porque es la expresión de uno mismo, es decir, lo que yo puedo aportar. ¿Desde dónde? Desde mis propios dones, desde mis propias cualidades. Pero a la vez es compromiso, esfuerzo y colaboración con otros. Importante. Es en comunidad, es en solidaridad, es uniéndonos, porque se trabaja siempre con o por alguien. No simplemente trabajo para mí, buscando solamente mi beneficio. Y esto entonces nos hace mirar el conjunto, la perspectiva social. Entonces el trabajo es el lugar donde aprendemos, hermosa frase del Papa, a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso. Por tanto, el vago no colabora en nada. Simplemente es un parásito, chupa, pero no aporta. De ahí la importancia que
entendamos que el trabajo, por muy sencillo que sea, dignifica al ser humano. La situación del mundo del trabajo, que ya estaba afrontando múltiples desafíos, se ha visto agravada por la pandemia del COVID-19. Millones de actividades económicas y productivas han quebrado. Los trabajadores precarios son cada vez más vulnerables. Muchos de aquellos que desarrollan servicios esenciales permanecen aún más ocultos a la conciencia pública y política. La instrucción a distancia ha provocado en muchos casos una regresión en el aprendizaje y en los programas educativos. Asimismo, los jóvenes que se asoman al mercado profesional y los adultos que han caído en la desocupación afrontan actualmente perspectivas dramáticas. Entonces el Papa nos lleva a hacer un análisis, nos hace mirar la realidad. Siempre es interesante porque el Papa nos trae a la tierra, los pies en la tierra, ¿verdad? Sí que haya proyectos, pero que no se quede simplemente en algo que esté fuera de la realidad, sino la realidad concreta. ¿Cuál es en este momento la situación, la realidad del mundo del trabajo? Pues que ya que había desafíos anteriormente, ahora se ha sumado la pandemia. Y esto ha provocado que millones de actividades económicas y productivas han quebrado, se han ido a pique. Y tenemos montones de personas, ¿verdad?, en una situación muy precaria. Trabajadores cada vez más vulnerables porque no tienen, no encuentran, no hay posibilidad y esto pues desanima. Y para colmo de males, los servicios esenciales permanecen aún más ocultos a la conciencia pública, como puede ser la educación, como puede ser la salud, como puede ser el bienestar. Y no se legisla para que políticas de orientación ayuden a mejorar la situación, sino que a veces se empeora. Para colmo de males, todo esto que ayuda, pero también detiene el avance y el progreso, pues esa instrucción a distancia que ha provocado el aprendizaje se haya dado como un paso atrás, ¿verdad? Sea más difícil, más lento. Y mirando al futuro, ahora no lo vemos tanto, pero si vemos el impacto de aquí a un par de años, por ejemplo, los jóvenes que se gradúan este año, después de una laguna, podríamos decir, educativa, por los medios que se ha dado, que no han podido asistir a las clases presenciales, han quedado rezagados un poco. ¿Cómo van a poder afrontar en las universidades, en los institutos superiores de educación, esa puesta al día en conceptos, en agilidades, no diría yo agilidades, sino habilidades de estudio, ¿verdad? Esto es un reto. Sí, es un reto y es un desafío grande porque cuando pensábamos que veíamos una era tan tecnológica y dominio de unas redes sociales, a la hora de la verdad nos dimos cuenta que no sabíamos nada y nos hemos tenido que estar adaptando en el día a día, en un proceso, en un caminar, y cómo poder entonces, sea estudiar o en la misma experiencia de conferencias, clases, cursos, diplomados, todo esto que se ha visto que ha generado lo de la pandemia, pues nos ha hecho también avanzar tan aceleradamente que a lo mejor no estamos sacando un provecho de todo esto. Hay que aprender, es un nuevo aprendizaje, hay un nuevo lenguaje, nuevo método. Ya no es tanto, ¿verdad? Lo presencial es importante, pero cómo la nueva presencialidad se aprovecha desde la tecnología. Y como nos cogió de sopetón, pues es cansón. Todavía como que no hemos hecho los arreglos pertinentes, no se ha hecho toda la adaptación. Es un proceso lento que algunos han quedado rezagados y a eso me refería hace un momento. El impacto de la crisis sobre la economía informal, que a menudo afecta a los trabajadores migrantes, ha sido particularmente devastador. A muchos de ellos, las leyes nacionales no los reconocen. Es como si no existieran. Tuvieron que irse a otro país, pero por no tener la documentación
adecuada, no se les reconoce, como si no existieran. Están, pero no están. Tanto ellos como sus familias viven en condiciones muy precarias, expuestos a diversas formas de esclavitud y privados de un sistema de asistencia social que los proteja. Emigraron pensando que iban a tener, ¿verdad?, una mejor condición. Quizás dejaron lo poquito que tenían, más o menos, lo vendieron, lo dejaron y ahora se han quedado sin nada. Digamos en Puerto Rico, no están en la prángana, se han quedado sin la soga y sin la cabra. A eso se agrega que actualmente solo 1/3 de la población mundial en edad laboral goza de un sistema de seguridad social o puede beneficiarse de él solo de manera restringida. Durísimo, ¿verdad? Plan de salud, por ejemplo, cómo esto se ha restringido, cómo la mayor población, prácticamente dice 2/3, solo 1/3, mejor dicho, de la población mundial en edad laboral, gozan de un sistema, 1/3, cuando es mucho más los que están trabajando. Entonces esto desespera, desanima, desalienta y hay gente que toma decisiones drásticas al respecto. La violencia y la criminalidad organizada aumentan en muchos países, sofocando la libertad y la dignidad de las personas, envenenando la economía e impidiendo que se fomente el bien común. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Ante situaciones de opresión, en el sentido de que se va cerrando el círculo, la gente se siente como estrangulada, ahogada, surge ¿qué? Violencia y criminalidad organizada. Esta criminalidad pues se nota en muchos aspectos, por ejemplo, la venta de narcóticos, los asaltos, que parece que no, pero es como una cadena, ¿no? No tengo solución, me voy por lo más fácil, me violento, me pongo amargado y esta amargura me lleva a hacer actos que en definitiva dañan, destruyen, matan, en otras palabras. La respuesta a esta situación solo puede venir a través de una mayor oferta de las oportunidades de trabajo. Y aquí es donde está el reto de una economía nueva, pensando globalmente, en una economía donde procuremos ayudarnos mutuamente, donde busquemos alternativas, oportunidades de trabajo digno, no cualquier trabajo, un trabajo digno. El trabajo, en efecto, es la base sobre el cual se construyen en toda comunidad la justicia y la solidaridad. ¿Ves? Es base, el trabajo es fundamento para construir en nuestras comunidades justicia, la búsqueda del bien común y la solidaridad. ¿Cómo nos vamos a ayudar unos a los otros? Por eso no debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. Progreso tecnológico sustituyendo, que es lo que está pasando también, ¿verdad? Las máquinas sustituyen a la gente y entonces el rendimiento es más efectivo en una máquina, pero entonces ese ser humano queda desprotegido, desamparado, queda o se considera a sí mismo como un desecho o como un inútil. Y cuando uno se siente así, pues lógicamente crea amargura. Es un círculo. Si no se rompe ese círculo, se aumenta la violencia, se aumenta pues lo que estamos viviendo como consecuencia de una criminalidad cada vez más en aumento. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Fíjate cómo insiste, ¿verdad? El trabajo es una necesidad. Nos dijo antes, el trabajo es la base. El trabajo entonces parte del sentido de la vida en esta tierra. Cuando uno no trabaja, su vida no tiene sentido, porque no sabe para qué está. Lo que sea. Pero cuando tú te sientes útil, estás aportando, te ayuda a mejorar y mejoras el entorno. Es un camino entonces de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. 3 escalones otra vez. Camino, hay que recorrerlo. Desarrollo humano y realización personal. Y todo esto porque nuestra vida tiene sentido. Si mi vida pierde sentido,
Entonces la gran pregunta es, ¿para qué vivir? Si yo no sirvo para nada, si yo estoy aquí que no hago nada, me siento eso como un desecho, como una basura. Y esto mina la dignidad del ser humano. Tenemos que unir las ideas y los esfuerzos para crear las condiciones e inventar soluciones, para que todo ser humano en edad de trabajar tenga la oportunidad de contribuir en su propio trabajo a la vida de la familia y de la sociedad. Unir, es creatividad. ¿Unir qué? Ideas. ¿Y qué más? Esfuerzos. ¿Para qué? Crear las condiciones e inventar soluciones. Entre todos. La creatividad surge, ¿no? Positivo y negativo, por lo positivo y negativo, da luz. Pues aquí pasa lo mismo. Vemos unas situaciones difíciles, pero también vemos lo positivo que esto trae. Y ambas, al chocar en un diálogo asertivo, nos ayudan entonces a buscar e inventar esas soluciones para que todo ser humano, todos, no unos cuantos, en edad de trabajar, porque tampoco tenemos que quemar las etapas, no podemos poner a los niños a trabajar simplemente por explotarlos. No, se le va introduciendo, se le va educando, se le va enseñando, pero no lo podemos explotar. Y en algunos lugares del mundo, pues esto se hace, se explota a los niños. Para que todos tengan la oportunidad de contribuir, siendo creadores, ¿verdad?, con su propio trabajo a la vida de la familia y de la sociedad. Cuando yo me siento útil, contribuyo, aporto, no simplemente chupo, espero, me lo trago. Pausamos y en breve volvemos con ustedes. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Joven, Omecos te invita todos los lunes a las 9 de la noche a escuchar En Diálogo con la Juventud de hoy. Y a las 9:40 tú puedes ser feliz. Recuerda, Cristo vive, Él es nuestra esperanza. Él vive y te quiere vivo. Tú puedes ser feliz. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes el mensaje del Papa Francisco con motivo a la 55 Jornada Mundial de la Paz, que lleva como lema, como tema, diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumentos para construir una paz duradera. Y nos encontramos en este tercer camino, luego de haber compartido el del diálogo entre las generaciones, la instrucción y la educación como motores de la paz. Estamos ahora en promover y asegurar el trabajo que construyen la paz. Santo Padre está insistiéndonos, ¿verdad?, en que veamos el trabajo como esa clave importante y necesaria de desarrollo, de crecimiento, de promover y construir la paz. Esa paz que parte de una realidad. Por eso nos lleva a hacer un análisis de la realidad. ¿Cómo estamos en la situación en este momento? El trabajo. Porque tenemos que darnos cuenta de que el trabajo es indispensable, un factor indispensable para construir y mantener esa paz. Es expresión de uno mismo y de los propios dones. Es compromiso, esfuerzo, colaboración con otros. Porque se trabaja siempre con o por alguien. Si dejamos que la sociedad se cruce de brazos, sobre todo las generaciones jóvenes, porque tenemos muchos ninis, hay algunos que le llaman la generación nini, ni estudian ni trabajan, viven del cuento, ¿verdad? Entonces, ciertamente que la situación del trabajo está afrontando dificultades serias. Entonces tiene que haber nuevos desafíos, y en esos nuevos desafíos tenemos nosotros que aportar desde los dones y cualidades con los que Dios nos ha enriquecido. Nos continúa diciendo el Papa en este mensaje que es más urgente que nunca que se promueva en todo el mundo condiciones laborales decentes y dignas, orientadas al bien común y al cuidado de la creación. Entonces se promuevan. ¿Qué se promueva? Con urgencia. ¿Dónde? En todo el mundo. Recuerden que este mensaje es para todo el mundo, para todas las naciones, desde esa dimensión de pastor universal. Por lo tanto, nuevas condiciones laborables que sean decentes, dignas, orientadas al bien común y al cuidado de la creación. Siempre un proyecto global. Es necesario asegurar y sostener la libertad de las iniciativas empresariales y al mismo tiempo impulsar una responsabilidad social renovada para que el beneficio no sea el único principio rector. ¿Qué se entiende por esto? Es decir, que hay gente que solo piensa en su beneficio, para mi beneficio, y eso es lo que pone como principio rector, lo que me dirige en mis acciones. No, necesitamos asegurar, insiste el Papa, sostener una libertad de iniciativas empresariales, es decir, que haya un abanico de posibilidades, una riqueza amplia. ¿Para qué? Para impulsar desde la responsabilidad social renovada un beneficio, y volvemos a lo mismo, comunitario, no de unos cuantos, no de un sector, no de una élite, sino que entre todos, lo que es de todo, sea también distribuido para todos. En esta perspectiva hay que estimular, acoger y sostener las iniciativas que instan a las empresas al respecto de los derechos humanos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, sensibilizando en ese sentido no solo a las instituciones, sino también a los consumidores, a la sociedad civil y a las realidades empresariales. Por eso es un pacto entre todos los sectores, ¿verdad? Entonces, hay que estimular, motivar, hay que acoger, aceptar, hay que sostener iniciativas de esas empresas privadas, pero que estén basadas en el respeto de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras. Sueldo, plan de salud, retiro, en fin, todas esas implicaciones que tienen que ver con el mundo laboral. Sensibilizando también en este sentido, no solo a las instituciones, sino también a los consumidores, a la sociedad civil y a las realidades empresariales. Volvemos a lo mismo,
es una unidad, es un pacto global que educa a todos y nos beneficiamos todos, entre todos. Estas últimas, cuanto más conscientes son de su función social, más se convierten en lugares en los que se ejercita la dignidad humana, participando así a su vez en la construcción de la paz. ¿Ves? Si lo logramos y lo hacemos entre todos y tenemos conciencia, entonces se establece una función, no de unos cuantos, sino de la sociedad. Y estos lugares se convierten en lugares donde la dignidad del ser humano se desarrolla plenamente y el ser humano, hombre o mujer, participa a su vez en la construcción de la paz, porque no se siente excluido, sino incluido. Se siente parte de un proyecto que se realiza entre todos. Ciertamente que hay alguien que dirige, ciertamente hay alguien que aporta lo económico, pero eso no quiere decir que yo no tenga algo que aportar, algo en lo que pueda colaborar. En este aspecto, la política está llamada a desempeñar un rol activo, promoviendo un justo equilibrio entre la libertad económica y la justicia social. ¿Cuál entonces es la clave que ha de tener esta política? Desempeñar desde su rol activo, promoviendo el justo equilibrio, ¿cómo? Entre unas leyes que se establecen, unas organizaciones, unas directrices, para que la libertad económica y la justicia social vayan en un sano balance, equilibrio. No se tire la balanza solo para un lado, ni muy, ni muy. Decía Santo Tomás, el balance, el equilibrio está en el medio. Y todos aquellos que actúan en este campo, comenzando por los trabajadores y los empresarios católicos, pueden encontrar orientaciones seguras en la doctrina social de la Iglesia. El Evangelio entonces tiene una clave que es el amor, pero esto está explicitado en esa doctrina, en esas enseñanzas sociales de la Iglesia. Y por eso es que es importante conocer, analizar, desde la palabra de Dios, pero también en los medios normales que tenemos en la sociedad de análisis, de reflexión, pero en una clave cristiana. Y esa clave cristiana está fundamentada en el amor, en el respeto a las personas, en su dignidad, en la colaboración, y así sucesivamente lo que hemos estado dialogando, reflexionando con las palabras del Papa. Queridos hermanos y hermanas, mientras intentamos unir los esfuerzos para salir de la pandemia, quisiera renovar mi agradecimiento a cuantos se han comprometido y continúan dedicándose con generosidad y responsabilidad a garantizar la instrucción, la seguridad y la tutela de los derechos, para ofrecer la atención médica, para facilitar el encuentro entre familiares y enfermos, para brindar ayuda económica a las personas indigentes o que han perdido el trabajo. Aseguro mi recuerdo en la oración por todas las víctimas y sus familias, a los gobernantes y a cuantos tienen responsabilidades políticas y sociales, a los pastores y a los animadores de las comunidades eclesiales, como también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Hago un llamamiento para que sigamos avanzando juntos con valentía y creatividad por estos tres caminos: el diálogo entre las generaciones, la educación y el trabajo. Que sean cada vez más numerosos quienes, sin hacer ruido, con humildad y perseverancia, se conviertan cada día en artesanos de paz, y que siempre los preceda y acompañe la bendición de Dios de la paz, del Dios de la paz, dado el Vaticano 8 de diciembre del 2021, Francisco. Papa termina su carta, su mensaje, sus palabras, animándonos y reconociendo, ¿verdad?, que hay un esfuerzo. Estamos intentando, de alguna manera u otra, unir esfuerzos para salir de la pandemia. Y de ahí las mil maneras
que en distintas partes del mundo, incluyendo nosotros como puertorriqueños, estamos tratando de favorecer una organización social que en medio de la pandemia siga la gente hacia adelante. Y por eso renueva esa gratitud, reconoce el compromiso de tantas personas que se dedican con generosidad, con responsabilidad. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que están haciendo una misión y una tarea importantísima. ¿Cuál? La de garantizar la instrucción, la de la seguridad, la de tutelar los derechos de los demás y sobre todo ofrecer atención médica y así lograr, en medio de la pandemia, que los familiares, los enfermos, se puedan encontrar. Porque realmente es algo durísimo, ¿verdad? Por lo menos ministerialmente nosotros así lo hemos experimentado. Las personas que están en los hospitales, afectadas sobre todo por la pandemia del COVID, la soledad, que muchas veces por bienestar, es decir, por el bien del enfermo, por el bien de la familia, por el bien de los que los atienden, pues prácticamente se queda la persona sola. Y si es doloroso una enfermedad, vivirla en soledad es mucho más doloroso. Por lo menos cuando se visita al enfermo, ¿verdad? Lo ve la familia, lo tocan, lo besan, están con ellos un ratito, pues eso hace el dolor más llevadero. Pero ahora, con el caso del COVID, sobre todo en algunos lugares, pues está el enfermo solo. Y las enfermeras y los médicos, por más que quieran, no dan abasto. Y esto a veces pues crea tensiones, porque para mí, mi enfermo es importante, pero es que hay otro enfermo. Y entonces esa gradualidad en la atención a veces no se comprende. Y a veces pues la gente explota, ¿verdad? Y con expresiones muy duras, con, digamos, también juicios que hacemos, pensamientos que tenemos, como que nos sentimos pisoteados y la gente pues se pone agresiva y violenta. Papá dice, no, hay que agradecer a todas estas personas, incluso los que están ayudando económicamente a personas indigentes. Y este indigente les ha venido de sorpresa porque se han quedado sin trabajo. Algunos, pudiendo trabajar, pues tienen que atender a los que están enfermos y entonces la cosa se complica. Y esto es como una cadena, ¿verdad? En efecto dominó. El Papa nos invita a orar porque no podemos lograr superar esto si no también nos ponemos en las manos de Dios. Y esto pues desanima, desalienta, cansa, y en este cansancio corremos el peligro de perder pues el equilibrio, por ejemplo el cuidado, hemos hablado de las vacunas, la sensibilidad, todo esto que crea un ambiente tenso de violencia, ¿verdad? Malsano. En el segundo momento del final del mensaje, el Papa se dirige a los gobernantes y los anima, especialmente a aquellos que tienen esas responsabilidades políticas y sociales, a los pastores, a los animadores de las comunidades eclesiales, sobre todo también a todos los hombres de buena voluntad. ¿Para qué? Para que logremos asumir este proyecto. Y por eso dice, hago un llamamiento para que sigamos avanzando juntos con valentía y creatividad por estos tres caminos que han marcado y que hemos estado dialogando, ¿no? El camino del diálogo entre las generaciones, la educación y el trabajo. Son tres aspectos: diálogo, educación y trabajo, para que sean cada vez más numerosos quienes, sin hacer ruido, interesante servicio calladito, ¿verdad? Pero que se hace con humildad y perseverancia, se conviertan en artesanos, constructores de la paz. Y que siempre los preceda y acompañe la bendición del Dios de la paz. Un mensaje que impacta, un mensaje que ciertamente nos hace pensar. ¿Qué le parece a usted, hermana? Y un mensaje, Padre, que ciertamente nos lleva o nos debe llevar a todos a la reflexión, porque siempre hay un tiempo y se pide por la paz ante los conflictos, las situaciones. Y como decía cuando empezamos a compartir este mensaje del Santo Padre,
la paz también tiene que estar en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, para poderlo transmitir a los demás. Solo habrá paz en el mundo si en mi vida, si en nuestra vida, si en nuestro entorno hay paz. Entonces es un mensaje que alienta, pero es un mensaje que también nos motiva a que hay que colaborar, hay que esforzarnos más en este servicio y en estos esfuerzos de trabajar por la paz. ¿Y desde dónde? Desde ese comunicarnos, desde ese saber escuchar, desde ese saber dialogar con estas nuevas generaciones, y no solamente con las nuevas generaciones, sino con aquellas personas que están a nuestro lado, que también pueden ser portadores y colaborar en estos esfuerzos de trabajo, de educación, de la paz. 3 herramientas, 3 caminos: diálogo, educación y trabajo. Y el Papa lo da como instrumento. Es interesante el título del mensaje, ¿verdad? Diálogo, educación y trabajo, instrumentos para construir. O sea que si vamos a construir algo necesitamos unas herramientas. Pues para construir la paz necesitamos la herramienta del diálogo, de la educación y el trabajo. Pero un diálogo entre generaciones, no sea un soliloquio entre un solo grupo, ¿no? Y entonces ahí surge y resuena la hermosa palabra de Dios con ese texto bíblico que es programático. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la paz. Las montañas, es decir, hay que subirlas, hay que escalarlas, hay obstáculos, hay dificultades, pero las conquistamos. Y al llegar a la cumbre miramos el conjunto y digo, qué bueno, si no hubiera llegado acá arriba no vería la belleza. Por eso es interesante mirarlo. ¿Qué queremos? Pasos. Y este programa se llama Pasito a Pasito, mi camino de fe. Padre, y es importante que este instrumento para construir una paz, no una paz que sea de un tiempito, sino una paz, dice el Papa aquí, duradera, o sea, para siempre, en todo momento, en todo lugar, para el mundo, para todos, ¿verdad? Y dentro de ese caminar y ese peregrinar, estos caminos de paz, como decía Pablo VI, ¿verdad? Que denominó en el nuevo nombre de un desarrollo integral para todos, para todo individuo, para toda persona, un ser íntegro. Holístico. Y en ese proyecto tú y yo podemos ser parte importante e integrante. Y por eso, releyéndolo, ojalá lo puedan ustedes, ¿verdad? También tenerlo en sus manos, releerlo, ir con calma, mirando que la Sagrada Escritura es un libro que ilumina desde la experiencia del pueblo de Israel la experiencia que se ha vivido. Entonces me toca a mí vivir ahora. ¿Cómo puedo ser yo mensajero de paz, mensajero de esperanza, mensajero de alegría? Pues hay 3 caminos: el diálogo, la educación y el trabajo. Ánimo pues, el tiempo se nos ha acabado. Pedimos al Señor esa gracia de caminar juntos, de ser constructores de esa paz en la que tú y yo podemos aportar algo, y en ese algo es como una piececita del gran rompecabezas que hace que este mundo sea mejor. Oramos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos. Entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino. Muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia. Sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el próximo programa veremos a Sor Cristina con un velo rojo, porque está en el tema de la amistad y del amor. Nos vemos la próxima miércoles. Buenas tardes para todos y todas.